Estamos de vuelta en Contexto Global, la franja informativa nocturna en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar los titulares. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció una nueva operación militar llamada Lanza del Sur, relacionada con la supuesta lucha de Washington contra el narcotráfico desde América Latina hacia la Unión Americana. La ofensiva se producirá en medio de las elevadas tensiones con el gobierno venezolano. El cierre parcial de la administración estadounidense, el más largo de la historia, le costó al país entre un 1 y un 1,5% de su PIB. Así lo reveló la Casa Blanca, que dijo que cada semana perdieron unos 15.000 millones de dólares. Con un sentido homenaje, Francia conmemoró la primera década de los atentados en el Stade de France, el Bataclan y varias terrazas de París, que dejaron 132 fallecidos. Con un minuto de silencio, flores y música honraron a las víctimas. El presidente Emmanuel Macron dijo que harán todo lo posible para impedir nuevos atentados. Con el anuncio del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien informó que de una nueva operación militar, esta vez denominada Southern Spear o Lanza del Sur. Se trata de un operativo que se suma a la supuesta lucha de Washington contra el narcotráfico proveniente de América Latina hacia la Unión Americana. El funcionario no dio detalles concretos, pero explicó que estará liderado por un grupo conjunto específico y el Comando Sur. Esto en medio de la elevada tensión con Venezuela por los frecuentes bombardeos de lanchas que Washington asegura trafican drogas. Esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y asegura nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos y lo protegeremos. Y es que tras la reapertura del gobierno hay alivio y frustración por parte de los estadounidenses. Políticamente ambos partidos redoblan esfuerzos para culpar al otro por el impacto del que es el cierre shutdown más largo en la historia del país. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Tras 43 días de cierre federal o shutdown en Estados Unidos, los servicios vuelven lentamente a la normalidad. Republicanos culpan a demócratas de causar un daño al país y los opositores auguran una derrota para sus adversarios en los comicios de medio término en noviembre. En medio de la retórica, analistas hacen un balance del cierre. Si bien los demócratas no consiguieron lo que estaba en su lista de prioridades, sí consiguieron otras cosas. Ahí está la diferencia entre el logro y la narrativa. La narrativa predominante ahora es que los demócratas se rindieron y que perdieron la batalla. En las calles, sin embargo, alivio y también frustración. Fueron 43 días innecesarios, es mucho tiempo. El mundo nos ve como un chiste. No estoy contento cómo ha terminado. Las personas que más lo necesitaban no han obtenido nada de ello. Ningún partido parece emerger victorioso. Una encuesta de Reuters reveló que el 50% de los estadounidenses culpa a los republicanos, mientras el 47% a los demócratas. Y un estudio de opinión de AP apunta a la caída en la aprobación de Trump, especialmente entre los republicanos e independientes. Trump ha presidido sobre los dos cierres más largos en la historia del país. El anterior, en 2018, se prolongó durante 35 días y se originó cuando los demócratas se negaron a financiar el muro de Trump en la frontera con México. Y en medio del remesón que vive Estados Unidos en ese marco de la reapertura del gobierno, la Cámara de Representantes se prepara para votar la próxima semana sobre la divulgación de los archivos relacionados con la investigación por tráfico sexual contra Jeffrey Epstein. Esto luego de que la petición para considerar la iniciativa alcanzara los 218 votos necesarios, con el apoyo fundamental de la congresista por Arizona de origen mexicano-estadounidense Adelita Grijalva, quien fue investida el miércoles. El debate se producirá mientras que nuevos documentos han avivado preguntas sobre Epstein y sus socios, incluyendo un correo electrónico de 2019 que el magnate escribió a un periodista en el que afirmaba que Trump, cito, sabía de las chicas. Vamos a la ciudad brasileña de Belém, donde avanza la COP30 y donde este jueves volvieron a registrarse protestas.
Esta vez exigiendo que en el país se acabe con la extracción de petróleo, pero también que los llamados contaminadores ricos rindan cuentas, puntualmente haciendo referencia al uso de jets privados y otros vuelos de lujo que generan una gran contaminación. En la manifestación participaron activistas e integrantes de pueblos indígenas brasileños. Estamos aquí para exigir que se graben los vuelos de lujo, los jets privados y las emisiones de los ricos, porque el 1% más rico del mundo es responsable del más del 16% de las emisiones globales de gases. Protestamos contra la explotación petrolera porque está llegando a nuestras tierras. En la tierra donde vivo, incluso ya hay explotación de gas. Esto perjudica a muchos indígenas que viven en esa región, pero no solo a ellos. También las comunidades ribereñas y los quilombolas se ven perjudicados por la explotación de gas en la zona. Seguimos ahora en Francia, que este jueves vivió un día de recuerdo y solidaridad al conmemorar los 10 años de los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015. El presidente Emmanuel Macron y una serie de autoridades francesas rindieron homenaje a las 132 víctimas mortales en distintos lugares de París. Los vecinos también mostraron su respeto depositando flores y encendiendo velas en la Plaza de la República. Un momento de recuerdo sobrio que marcó el tono de la jornada. Las conmemoraciones del jueves comenzaron fuera del Stade de France, donde perdió la vida la primera víctima de aquella noche, Manuel Díaz. Su hija habló de un vacío que no se puede llenar, pero también de recuerdos que nada puede borrar. Mon père aimait la vie. Mi padre amaba la vida, creía en la libertad, en la simple alegría de estar juntos, de compartir momentos preciosos con su familia, y nos inculcó los valores de la República. Eso es lo que el odio trató de destruir. Pero eso es precisamente lo que llevamos hoy con nosotros. Las autoridades francesas, entre ellas el presidente Emmanuel Macron y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se desplazaron a continuación al distrito 11 de la ciudad, donde los atentados tuvieron como objetivo bares y restaurantes. También estuvieron presentes las familias de las personas asesinadas en las masacres, algunas de ellas en representación de asociaciones de víctimas. Elif Dogan. En cada lugar se leyeron los nombres de las víctimas antes de que los asistentes guardaran un minuto de silencio. Pero fue en la sala de conciertos Bataclan donde la lista de nombres fue más larga y duró 4 minutos. Quentin Boulanger. Vincent Detoc. En total, la noche del 13 de noviembre de 2015 murieron 130 personas, mientras que 2 supervivientes se suicidaron posteriormente. Esa noche dejó profundas cicatrices en la población de París. Entrando la noche, el presidente Macron habló en una ceremonia celebrada en un jardín inaugurado en homenaje a las víctimas. No podemos darle sentido al 13 de noviembre, pero sí podemos darle sentido al 14 de noviembre, a cada una de sus mañanas, a cada uno de sus pasos, que juntos cuentan una historia de valentía, de ayuda mutua, de vida. Muchos decidieron rendir homenaje en la Plaza de la República, donde se encuentra la estatua de Marianne, símbolo nacional, y donde muchos se reunieron espontáneamente tras los atentados. Haciendo un alto en su día a día, los parisinos encendieron velas, dejaron mensajes personales a las víctimas y a los familiares, pero también mensajes de esperanza y unidad. En España quedó visto para sentencia el caso del fiscal general Álvaro García Ortiz por presunta filtración de información a la prensa sobre una investigación por un fraude a Hacienda. Esto tras una jornada en la que el acusado no usó su derecho a la llamada última palabra. No obstante, la defensa aseguró que no hay absolutamente ni una prueba en contra de García Ortiz. Marina Colorado, corresponsal de France 24, nos amplió desde Madrid. El destino del máximo representante de la Fiscalía General del Estado español está ahora en manos de los 7 magistrados del Tribunal Supremo que juzgan a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos. Tras 6 intensos días de declaraciones de fiscales, policía judicial, periodistas, políticos, acusación y del propio fiscal general, el juicio ha quedado visto para sentencia. Ha sido uno de los casos más mediáticos y politizados del momento en España, ya que en el origen del asunto está involucrada la pareja de la presidenta del Gobierno de Madrid, Alberto
Alberto González Amador. Este acusa al fiscal general del Estado de haber filtrado un email de su abogado en el que se admitían 2 delitos de fraude fiscal y se pedía un acuerdo con la Fiscalía para reducir las penas. En sus informes finales, la defensa de García Ortiz, que asegura ser inocente, lamenta que la gran repercusión del caso en los medios ha ido en detrimento de la presunción de inocencia del fiscal general y apunta a que la Fiscalía de Madrid puede ser el posible origen de la información filtrada. Por su parte, la acusación afirmó que la filtración supuso una sentencia pública para su cliente y basó su intervención final en la coincidencia entre la filtración del pacto de conformidad y el momento en el que García Ortiz obtuvo los datos. Sin embargo, varios periodistas de distintos medios que no han revelado sus fuentes amparándose en el derecho al secreto profesional han declarado que tuvieron acceso a esta información filtrada horas, días e incluso hasta una semana antes de que el fiscal general la recibiera. La acusación pide 4 años de prisión, mientras que la abogacía del Estado pide la absolución de García Ortiz. La sentencia de este juicio inédito, que está afectando a la credibilidad y confianza de la ciudadanía en la institución, se conocerá en los próximos días. Cambiamos de tema, vamos a Ucrania porque la ciudad de Pokrovsk y la región de Zaporilla siguen siendo el principal objetivo de Rusia, según el presidente Volodymyr Zelensky, quien afirma que las fuerzas de Moscú han intensificado el número y la magnitud de sus ataques en esa zona. El líder ucraniano visitó a los soldados en el frente justo cuando el Kremlin afirmaba haber tomado otras 2 aldeas en las regiones de Kharkiv y Dnipropetrovsk. El presidente ucraniano sigue vistiendo de militar. Lejos de Kiev y del escándalo de corrupción que provocó la dimisión de 2 ministros y la adopción de sanciones contra uno de sus colaboradores más cercanos, Volodymyr Zelensky condecoró a los soldados en primera línea de Zaporilla, una región donde el ejército ruso afirmó haber capturado 2 ciudades esta semana. Una vez más, gracias por vuestro servicio. Hemos hablado con los comandantes, haremos todo lo posible para resolver los problemas existentes, que son prácticamente los mismos en todos los frentes. Cuidaos mucho, gloria a Ucrania. Al este, los combates también se concentran en Pokrovsk, un importante centro logístico y ferroviario de la región de Donbass, donde cientos o incluso miles de soldados rusos se han infiltrado en las últimas semanas. El ejército ucraniano ha anunciado que hay refuerzos sobre el terreno y afirma que cada día mueren entre 20 y 50 soldados rusos. Mientras tanto, en Gerson, los residentes evaluaron los daños causados a sus hogares el jueves, tras los ataques con artillería y drones de la noche anterior. Oímos volar cristales y al principio no entendimos qué había pasado. Nos quedamos dentro del apartamento durante unos 20 minutos y luego salimos. Allí encontramos un motor de dron y algunas fibras que aún siguen allí. Estaba sentada viendo la televisión y no me esperaba la explosión en absoluto. Esta ya es la 4ª vez que nos atacan. En Moscú, el Kremlin afirmó que Ucrania tendría que negociar con Rusia tarde o temprano, prediciendo que la posición negociadora de Kiev empeoraría día a día. Hablamos de la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes informaron que recibieron de Hamas a través de la Cruz Roja los que serían los restos de uno de los 4 rehenes que permanecían en poder del grupo islamista. Esto mientras en el enclave los niños empezaron a retomar las clases después de 2 años de guerra. En aulas improvisadas, los educadores formaron un sistema de clases para los alumnos separados en diferentes cursos. Ramiro Cuevar Verena nos cuenta más. Los niños regresan a las aulas en la Franja de Gaza. Con el cese al fuego en Ciudad de Gaza, se montaron aulas improvisadas para que los niños puedan retomar los estudios, 2 años después desde el inicio del conflicto con Israel. Aunque el contexto está muy lejos de ser normal por la escasez de materiales y el entorno, los educadores intentan reencauzar la formación de los menores, decisión celebrada por padres y alumnos. Anhelábamos este momento. Tanto los alumnos como los padres estaban muy entusiasmados. Las sonrisas volvieron a los rostros de nuestros niños que habían estado ausentes durante casi 2 años. Fueron separados en diferentes clases desde preescolar hasta 9º grado, a través de 3 periodos de estudio, un primer periodo, un periodo intermedio y un tercer periodo. Los escombros que rodean el camino a las aulas improvisadas no son un impedimento para el entusiasmo de los niños. Me toma media hora caminar hasta la escuela y la mayoría de las calles están dañadas y llenas de escombros y piedras, lo que me agota. Me siento feliz porque voy a aprender y estaré más motivada. Sufrimos mucho durante la guerra de Gaza cuando cerraron las escuelas, pero aprenderemos en esta escuela y espero convertirme en médica.
La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos afirmó esta semana que apunta a reabrir algunas escuelas en el enclave. Según el jefe de la UNRWA, ya hay más de 25.000 alumnos en espacios de aprendizaje temporales. Así concluimos este informativo en France 24. A ustedes, gracias por su sintonía. En un instante, deportes.